A ver, necesito saber, Pamela no está aquí, ¿verdad? No la veo, Patricia, que es lo que me sorprende. No, es Diga. que ella me pidió a mí que fuera el anfitrión, Ah, pero vale, porque tuvo un problemita y de conexión. ok, Entonces, estoy ok. viendo, no sé quién más está por la sala aparte de mí. Hay una fundación Eugenia Mendoza aquí que no sé quién es, no sé si Sí, es yo tampoco, Cecilia. pero bueno, mejor porque, bueno, les dio paso a todos. Perfecto. ¿Quieres introducir a Luis? Hola, Luis. Bienvenido. Sí, sí, vamos a empezar una vez entonces, Claudio. Volví, se cayó Ah, su pregunta. ok. Vale, Pamela, menos mal que está aquí ya. ¿A quién? Bueno, comenzamos, ya es hora para que no se atrase mucho la clase del profesor Marciales. Bueno, estoy aquí otra vez como coordinador académico, les presento al profesor Luis Marciales, que también está con nosotros desde hace bastante tiempo con esta materia, después de la muerte del arte. Hasta mañana. Hasta mañana. Por favor. Ok, dale. Sí, cerremos los micrófonos, por favor. Por favor, sí, gracias. Bueno, nada, quería presentarle al profesor Luis Marciales y darles a todos de nuevo la bienvenida y bienvenida a la clase Después de la muerte del arte, que es la segunda materia de este diplomado, y les recuerdo que por favor le exijan al profesor claridad en sus evaluaciones. Él siempre las da muy bien dadas y siempre muy amable con eso, pero bueno. Y ya tenemos grupo WhatsApp, ya no les puedo dar la bienvenida a todos, pero muchas gracias por meterse en el grupo de WhatsApp y estaremos en contacto para cualquier cosa. Acuérdense que cuentan conmigo para lo que quieran, ¿vale? Bienvenido, Luis, otra vez a tu materia. Gracias, Humberto. Gracias, Humberto. Bueno, gracias de nuevo, gracias a la Sala Mendoza y a la Universidad Metropolitana por permitirme estar una vez más en este diplomado que me ha enriquecido a mí muchísimo y me ha cambiado también un poco la vida para bien. Y bueno, darles la bienvenida a ustedes. Gracias por su participación. Espero satisfacer sus expectativas y sus inquietudes y esta cosa tan fundamental que es sus preguntas. Yo creo que la pregunta se subestima mucho y es lo más importante tal vez en este proceso que supone no solamente preguntas sino diálogo. Esta materia es fundamentalmente, como la de Humberto, es fundamentalmente filosófica, y la filosofía desde hace 25 siglos con el viejo Platón significa fundamentalmente diálogo. Yo quisiera que tuviésemos en nuestras sesiones un diálogo como muy abierto bueno, donde ustedes participen de forma como muy activa, ¿no? Yo no quisiera dar lecciones magistrales como se dan ni siquiera en la universidad, sino que tengamos una conversación. Bueno, y para eso hay esta cosa fundamental que, como esto es una materia de filosofía, vamos a leer textos. Y entonces es interesante o es importante que ustedes lean los textos en la casa y tengamos la posibilidad entonces de tener un piso común sobre el que discutir, además de todo el conocimiento que ustedes traen de su experiencia y de su trabajo en otras partes. Bien, yo me permito presentarme rápidamente y después quisiera conocerlos un poco ustedes, que hagan presentaciones breves, solamente para familiarizármelos con sus rostros y con lo que ustedes hacen. Yo soy filósofo, licenciado en filosofía en la UCB, hice una maestría también en la Universidad Central de Venezuela en filosofía y ciencias humanas. Y tengo como dos
vamos a decirlo así, dos mundos filosóficos a los que me he dedicado buena parte de mi vida, que por una parte yo soy filósofo, hago filosofía de la ciencia en la Escuela de Economía de la Universidad Central, que es de donde trabajo, digamos, desde hace 22 años en la UCB, y ahí hago filosofía de la ciencia, como les decía. Y desde hace mucho tiempo, por allá como desde el 2008, empecé a estudiar más por accidente que por un tema sistemático, vamos a decirlo así, estética. Empecé estudiando Gadamer, me metí con estética, me metí con Kant, y bueno, tuve la fortuna de entrar en el DAC, en el Diplomado de Arte Contemporáneo, invitado por la profesora Nelly Barbieri, que muy generosamente me invitó y me dio las guías de cómo era el curso, conversamos. Y bueno, me enteré que esta es la, la 10ª corte. Yo entré en la 2ª corte, de modo que hemos estado aquí un tiempito. Y bueno, estos dos mundos que parecen distintos, filosofía de la ciencia y arte contemporáneo, estética y sobre todo arte contemporáneo, me he podido, sobre todo con el arte contemporáneo, dar cuenta que hay muchísimos más nexos de los que usualmente se piensan. En absoluto son mundos apartes e incomunicados, sino hay interesantes conexiones. Algunas de ellas las podemos revisar en este curso. Entonces, nada, gracias de nuevo por su atención y participación en este curso. Quisiera escucharlos a ustedes, que me hagan estas pequeñas presentaciones. Seguramente ya lo hicieron con Renato antes, pero yo quisiera escucharlo. A ver, ¿quién comienza? ¿Me escucha, profe? ¿Sí me escucha? ¿Sí? Soy Andrés Aguiar, soy tesista de filosofía en la UCAP y bueno. Muy bien, Andrés Javier, gracias. ¿Quién continúa? Bueno, por acá, no sé si me escuchan ya. ¿Sí? Ok, mi nombre es Isaac Ruiz. Estudio Ciencias de la Información. Actualmente trabajo en un café cultural y estoy residiendo en Cali, Colombia. Ajá, ¿quién continúa? Bueno, yo soy Belén Villarruel, licenciada en Artes Plásticas, egresada de lo que era la Armando Reverón. Soy artista Ajá. plástico, productora, docente y bueno, muchas gracias. Gracias, Belén. Bienvenida. Gracias. Hola, yo soy Elvira Smeque, soy artista visual y tuve también mi formación como historiadora del arte. Gracias. Qué bienvenida, Elvira. Gracias. Interesante eso. Ajá. Hola, profe. Perdón, yo Hola, soy Cristina Cristina. Hernández. Yo estudié economía y como dije anteriormente, tengo un poquito de miedo en este diplomado, pues porque la gran mayoría lo veo más vinculado con las artes de lo que yo no tengo nada, ¿no? Pero bueno. No, Vamos a bienvenidísima, descubrir. Cristina. No hay que tener miedo. Estas miradas, te lo digo por experiencia en este diplomado, estas miradas desde afuera son también muy interesantes. Así que bienvenida Bueno, y sin miedo. gracias. Ajá. ¿Quién quiere seguir? Hola a todos, soy Raluca, soy rumana, pero vivo en Cádiz, en España. Vengo de la literatura y del cine y me acerqué al arte contemporáneo por mi pareja, que se dedica a la práctica artística. Y nada, me interesa la gestión, la producción artística y encantada de saludaros a todos. Bienvenida, Raluca. Un placer tenerte aquí. Hola, no sé si me escuchan. Hola. ¿Sí? Hola, soy Gabriela Benaí
y soy directora de la Galería Gives Arte en Caracas. Y bueno, eso es lo que hago, gestión cultural desde hace muchísimos años. Qué bueno, bienvenida Gabriela. Chévere tenerte aquí. A ver, ¿quién más? Buenas tardes, yo soy María Jiménez, soy estudiante de artes plásticas en la Central. Y bueno, me dedico a la práctica Vale. en otros ámbitos. Qué bueno, María Teresa, bienvenida. Gracias. Hola, yo soy Claire Amram, estudié comunicación social en la parte audiovisual. Últimamente me he abocado más al tema del estudio del arte. Estudié el diplomado de arte contemporáneo latinoamericano. También estudié un diplomado en la Central de Arte y Arquitectura. Y bueno, ahora esto. Ah, qué bueno, Claire, bienvenida. Hola, yo soy Santiago Domínguez, soy arquitecto de la Simón Bolívar y estoy en Caracas. Y, bueno, un placer saludarlos a todos nuevamente. Gracias, Santiago, bienvenido. Hola, buenas. Yo me llamo Mila, también soy de Cádiz, de España. Y bueno, yo estudié la licenciatura en Historia del Arte. También me he dedicado a la ilustración y a las artes plásticas. Y bueno, encantada. Qué bueno, Mila. Gracias por estar aquí. Bueno, yo soy Miguel Gutiérrez, también soy de Cádiz, España, y mi profesión es de arquitecto y también estoy haciendo el doctorado en Arte y Patrimonio en Sevilla, aquí también en España. Y nada, encantado de conoceros. Vale, gracias, Miguel. Igualmente, bienvenido. Muy buenas, mi nombre es Estíbaliz, yo también soy de Cádiz, España. Estudio arte dramático en la Escuela Superior de Sevilla y escribo flamenco teatro. Encantada. Qué bueno. Igualmente, Estíbaliz, bienvenida. Gracias. Hola, soy Verónica Lima, soy de Caracas, soy comunicadora social. Trabajé mucho tiempo con Gaby en GBG Arts y bueno, ahora trabajo en el diseño de indumentaria y en sostenibilidad para la industria de la moda. Ah, vale. Bienvenida, Verónica. Bien, creo que estamos todos. ¿Profe? No. Ajá, María. José Antonio Bengochea. Disculpe. perdón. Disculpa, el corazón. Yo soy María Jesús Méndez, soy licenciada en Administración Comercial y diseñadora de moda. Vengo de realizar el diplomado de Estética y Teorías Artísticas, precisamente también de la Sala Mendoza. Mucho gusto. Bienvenida de nuevo, María, verte de nuevo aquí. Un placer verlo también, profe. Bienvenida. Ajá, José Antonio. Hola, soy José Antonio Bengochea, soy otro de los que estamos aquí de Cádiz, de España, y nada, soy pintor, licenciado en Bellas Artes, así que nada, muchas gracias. Bienvenido, José Antonio, un placer tenerte aquí. A ver, ¿quién más anda por ahí? ¿Alguien más? Bien, vamos a... los que faltan nos conocemos en el camino, on the road, como decía Jacques Kerouac. Bien, yo quisiera leer el programa primero de la materia, después quisiera compartir con ustedes unos textos sobre lo contemporáneo, digamos, del ámbito estético-filosófico, y bueno, y después quisiera como que conversáramos esto y señalar algunas preguntas que a mí me inquietan sobre el arte contemporáneo para tenerlas como en la mente y eventualmente tratar de responderlas. Entonces voy a compartir la pantalla para que veamos el programa en primer lugar. ¿Lo ven? ¿Ya lo tienen a la vista?
Sí. Vale, gracias. Ven, vamos a leerlo. Descripción de la materia. El estado de indefinición e incertidumbre sobre lo que se denomina arte contemporáneo no es solamente una idea general con la que algunos críticos se aproximan a la producción artística de las últimas décadas. Los mismos artistas mantienen posturas y productos irreconciliables entre sí que no pueden ni pretenden subsumirse en una corriente general. Las situaciones de un pluralismo innegable que ha dado paso a la idea de que en el arte actual vale todo, lo que a su vez supone que el arte, entendido como un tipo de producción con características comunes reconocibles, ha muerto. Este es un poco el estado del arte contemporáneo. Uno puede pensar desde la filosofía esta idea fundamental que no hay concepto del arte contemporáneo. Lo vamos a ver al comienzo con Danto. Antes existía del arte contemporáneo, incluso en el arte moderno, estamos hablando de los años 50, un poquito después de los años 50 del siglo pasado, había la posibilidad de todavía definir estilos. Y entonces el arte, vamos a decirlo así, desde donde existe el arte tal como lo entendemos ahora, que es en el 400 en Italia, en el Renacimiento, se definía por un marco general que decía qué era arte y cómo podíamos diferenciar el arte de otras poéticas, como dice Aristóteles, de otras técnicas, y entonces que eran, esa definición entraba en lo que se llamaba bellas artes, pero entonces teníamos un criterio, que según Aristóteles, esto lo sabrán ustedes con Humberto, según Aristóteles era el que representara la realidad, eso es lo que era arte, eso es lo que había dicho Aristóteles en la poética. Y entonces este criterio fue constante, que el arte es mímesis de la realidad, fue constante hasta mediados del siglo XIX, y dentro de esa gran definición de arte habían, digo, a partir del 480, esta idea de estilos renacentista, barroco, clásico, rococó, que me identificaba en artes particulares, la plástica, la música, en las artes visuales, escultura, etcétera, me identificaba las formas de estilos de arte que, repito, eran parte de este metarrelato, como lo llama Danto, de la mímesis, el arte como mímesis. Posteriormente, cuando este metarrelato se agota, el de la mímesis, sí, sin embargo, siguen habiendo estilos que definía que era el arte. Desde los impresionistas, que es más o menos donde se da esta ruptura, y bueno, después todas las vanguardias del siglo XX, cubismo, futurismo, dadaísmo, etcétera. Ya las veremos algunas, hasta llegar, vamos a decirlo así, al expresionismo abstracto norteamericano, Rothko, Pollock, y ahí se produce un giro importante a finales de los 50 y principios de los 60, donde el arte entonces tiene esto que hemos señalado aquí, empieza a haber una pluralidad cada vez más inmensa, más desordenada, y llegó un momento en los 70, 80, donde ya el arte no encontramos un estilo para definirlo, digamos, ya sea en el arte en general, las artes visuales, y en general, por ejemplo, la plástica, la pintura, la escultura, ya cada vez se hace más difícil definirlo, y los filósofos tenemos esta idea un poco, vamos a decirlo así, como muy metafísica, de que lo que define, o el concepto lo que hace es definir qué es, y entonces no sabemos qué es el arte contemporáneo. Creo que esa es una de las principales perplejidades que nos produce lo contemporáneo,
que no sabemos, y esto lo vamos a ver de forma muy importante en nuestro curso, que es que no tenemos una definición de arte y no podemos diferenciar el arte de otras formas de la vida. Y esto no es casualidad, sino ya son, vamos a decirlo así, esta incapacidad de diferenciar arte de la vida ya está planteado más o menos en Hegel, en las lecciones de estética de 1830, que recoge, este es el texto, salió en 1830, pero recoge las lecciones anteriores. Esta idea de que el arte, dice Hegel, se le asigna a él la idea de que el arte ha muerto. Lo que dice Hegel es que el arte se ha superado. Y se ha superado porque, piensa Hegel, se ha metido, se ha volcado en la vida, ¿no? Ya no es, digamos, el mero deleite, sino que además forma parte, vamos a ver esto un poco, del espíritu, ¿no? Entonces, esta idea de que el arte no tenemos definición, y definición significaría que no podemos diferenciarlo de otras cosas. Y entonces, por ejemplo, vemos un banano, un cambur, como lo decimos en Venezuela, un plátano pegado a una pared con un tirro, y nos dicen que esto es arte, o un vaso medio lleno de agua y nos dicen que es arte, o una cantidad de basura apilada y nos dicen que es arte. Esto nos causa naturalmente perplejidad, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Digamos, ¿qué pasó con el arte? ¿Qué pasó con las bellas artes? ¿No? Esta es un poco lo que es el núcleo, vamos a decirlo así, vamos a llamarlo problemático del arte contemporáneo, pero cuando lo menciono problemático es porque supone un problema que es interesante, que es retarnos a pensar y a apreciar y a conocer esto que está sucediendo, que se llama arte contemporáneo, y que a veces nos produce mucho escozor, mucha preocupación, no lo entendemos, mucha angustia, y otras veces nos propone, y esa es una de mis principales tesis en este curso que vamos a dar, nos propone también muchísima libertad, muchísima amplitud de horizontes, muchísima posibilidad de hacer conexiones con otras cosas, de modo que no es solamente la incertidumbre, sino también es la posibilidad de tener incluso el arte como una metáfora importante que nos puede iluminar otros aspectos de la vida. Y a mí me parece como interesante, y lo recalco y lo vamos a decir muchas veces aquí, la idea de libertad. El arte pudiera ser una magnífica muestra de lo libre que podemos ser. Y en eso el arte cumple una función que podríamos llamarla, la vamos a ver un poco también, política, de mostrarnos una senda interesante, importante de cómo serlo, de cómo ser más libres. Pero entonces, ahí está, que repito, y lo menciona Hegel, y se ha interpretado subsiguientemente como esta idea de que el arte ha muerto. Por supuesto, si este curso se llama Después de la muerte del arte, quiere decir que hubo un después de esa idea de que el arte se pensó como muerto. Y hemos visto que el arte más bien está muy vivo y muy vigoroso y muy amplio. Terry Smith dice algo así como, y tanto que se ve arte y se disfruta arte, y hay cursos sobre arte contemporáneo, valga que hay museos de arte contemporáneo como nunca antes ha habido en la historia de Occidente, al menos, ¿no? Es decir, hay una vivencia con el arte muy amplia, a muchísima gente, millones de personas, bienales en todo el mundo, ferias de arte muy importantes, se inauguran museos de arte contemporáneo todo el tiempo, de modo que no parece como que estuviese muriendo, ni siquiera agonizando, sino muy vital.
Y entonces, digamos, la idea vamos a entender un poco en qué consiste esto de la muerte del arte, que tanto nombre y tanta fama ha tenido. Y bueno, nos vamos a mostrar, sobre todo con tanto el principio, que es el que propone esta idea de forma muy importante, que esto no significa en ningún momento que no se va a hacer arte o que el arte ha muerto. Sigo leyendo. Partiendo desde este punto de vista, el objetivo de este curso es reconstruir, partiendo desde este punto de vista, el objetivo de este curso es reconstruir diversas aproximaciones al arte contemporáneo que intentan dar cuenta de este estado. La reflexión filosófica que pregunta por los modos en los que comprendemos los términos implicados, arte, contemporáneo, actualidad, y la reflexión crítica sobre algunos pensadores contemporáneos serán los ejes de este curso. Es decir, aquí vamos a hacer el esfuerzo de tratar de definir arte contemporáneo, esta unión que es problemática, y vamos a ver que es problemática en diversos sentidos, esta idea de actualidad. Ahorita vamos a hablar de unos textos sobre lo contemporáneo, y lo contemporáneo tiene esta paradoja para pensarlo y para discutirlo, que sin embargo nosotros vamos a tratar de afrontar valientemente, que es que lo contemporáneo, lo que está sucediendo, es difícil de pensar porque está ahora sucediendo, está pasando ahora. De modo que vamos a hacer este esfuerzo, o yo quisiera llamarlo como una invitación a pensar esto que nos está sucediendo ahora. Vuelvo a citar a Hegel, esta idea que tenía Hegel, que el búho de Minerva, la filosofía es como el búho de Minerva, decía él, se levanta en la noche. Es decir, una vez que se ha pasado... Por favor, cierren los micrófonos, hay un micrófono abierto por ahí. Y entonces, digamos, la filosofía tiene que pensar en la noche, es decir, una vez que ha pasado el día. En nosotros en este curso vamos a tratar de hacer el esfuerzo, no sé si contrario, pero distinto a lo que dice Hegel, vamos a tratar de pensar algo que está sucediendo. Y yo creo que para esto es como muy importante escuchar voces, y escuchar sobre todo las voces de ustedes, ¿no? La mayoría están implicados en esto, y los que no, tienen también una visión desde afuera que es muy útil porque nos permite dar vamos a decirlo así, una perspectiva también más cándida y que ayuda mucho a entender cómo se entienden, digamos, cómo comprender esto en lo que nos estamos metiendo. Entonces hay unos objetivos fundamentales, que es introducir los conceptos de muerte del arte y arte contemporáneo, que son fundamentales, que son muy importantes, que definen de alguna manera esta idea del arte contemporáneo. Dar cuenta de las premisas teóricas detrás de la idea de muerte del arte, que repito, esto lo dijo Hegel hace casi 2 siglos atrás, y vamos a ver si esto fue una predicción, si fue una perspectiva más bien sobre lo que estaba pasando antes, y qué proponía Hegel en adelante, y lo vamos a ver en las lecturas que se ha hecho de esto a partir, sobre todo, del siglo XX, por pensadores del siglo XX. Vamos a verlo por ejemplo, en Bátimo, Gianni Bátimo, cómo piensa esto de la idea de muerte del arte. Lo llama crepúsculo, más bien, que el arte se ha vuelto crepuscular. Vamos a verlo, por supuesto, con Arthur Danto. Vamos a verlo con Baudrillard, que piensa que el arte sí ha muerto de una forma un poco dura, es muy pesimista, y con esto se ha ido, además, dice él, no solamente el arte, sino la realidad misma. La muerte del arte ha supuesto también, y extrañamente, la muerte de la realidad. Bien, para ello vamos a hacer, yo lo he dividido por digamos, partes que vamos a ver, y lo he dividido en sesión. Yo este programa se lo voy a pasar a Pamela para que ustedes lo tengan. Me imagino que tienen esto que hemos usado en
En el diplomado, un programa donde se ponen como si fuese un pizarrón las cosas que trabajamos. Lo primero es esta introducción que estamos haciendo hoy, que es la sesión 1. Estas preguntas sobre el arte contemporáneo, tratar de entender qué es lo contemporáneo más allá del arte, en qué consiste lo contemporáneo. El punto 2 va a ser la idea de muerte del arte, y vamos a verlo a través de, en primer lugar, un momento, con esta lectura clásica de Arthur Danto, en el texto que se llama Después del fin del arte. Y además vamos a actualizarlo un poco. Danto escribió otras cosas posteriormente, y vamos a ver cómo Danto ha cambiado un poco su perspectiva. Después vamos a ver, bueno, esta idea de modernidad, ¿de dónde viene? ¿No? Es decir, de arte contemporáneo. Y arte contemporáneo supone un diálogo fundamental con el arte moderno, es decir, su gran interlocutor, vamos a decirlo así, para definirse, para discutirlo, para negarlo, es el arte moderno. El arte moderno lo podríamos llamar este arte que surge desde finales del siglo XIX hasta más o menos los años 60. Aquí obviamente no hay líneas fijas, líneas netas, pero más o menos a finales del año 60, en los años 60 uno puede pensar que el arte moderno empieza a entrar en una crisis importante y empieza a florecer esta diversidad de perspectivas que llamamos arte contemporáneo, que surgirá como ya tendrá nombre propio, como en los años 80 más o menos del siglo pasado. Vamos a ver la posmodernidad, la famosa posmodernidad que tanto todavía aún produce tanta discusión. Podríamos pensar que la posmodernidad es la primera conciencia de precisamente eso, de que la modernidad cambió de tal modo que ya no podemos pensar la modernidad como la veníamos pensando, veníamos en el sentido de cultura, cultural, políticamente, moralmente, vamos a examinar esto, como se venía pensando, digamos, desde el siglo XIX hasta acá. Es decir, en los años 70, estos pensadores europeos, fundamentalmente, franceses, italianos, alemanes, se dieron cuenta de que había un cambio muy importante, que ya estaba anunciado antes, pero vamos a ver hoy una voz que anuncia esto, pero que se hace teoría importante, que comienza en Europa y se expande de forma muy intensa en la academia norteamericana. Esta voz de la posmodernidad efectivamente ya se ha diluido muchísimo, pero sin embargo sigue siendo un punto importante. Después vamos a ver, además de la de Danto, otras versiones y visiones de lo contemporáneo. Vamos a ver el texto de Terry Smith, que es un texto muy importante. Terry Smith es un historiador del arte fundamental, todavía vivo y que todavía escribe. Vamos a ver este tema que a mí me interesa mucho, arte y política. El arte en la modernidad, es decir, el arte modernista, como lo llaman algunos autores de los años 20, las vanguardias, fue un arte muy comprometido con la política. Desde el fascismo, el comunismo, el anarquismo, pienso los dadaístas. Es decir, estos ismos en el arte, cubismo, modernismo, dadaísmo, tuvieron también una importante relación con formas políticas, y estas relaciones cambiaron radicalmente en la contemporaneidad, sobre todo dado el horror producido por los regímenes totalitaristas, sobre todo comunista y fascista, nazista. Auschwitz es el gran ícono de que, digamos, aquí hubo un naufragio cultural que se llevó, entre otras, a muchas de las vanguardias en este intento de hacer política. De modo que la política el arte sigue siendo político, sigue teniendo relaciones políticas,
De hecho, Rancière, a quien vamos a leer para comprender esto, dice que el arte siempre es político, aunque no tenga formas políticas, pero siempre define un espacio político, siempre define un espacio de lo que podemos ver, lo que podemos oír, de lo que se nos dice, qué es lo que es y lo que no es, de quiénes hablan y quiénes no. Y eso lo define, dice él, una suerte de estética, una estética como fundamental, que define también lo político. De modo que el arte siempre, desde Platón, en República, siempre está relacionado con formas políticas, a pesar de que el arte puede, no explícitamente tenga que decir o hacer evidente la política que muestra. Vamos a ver el juego del arte, ¿no? La autonomía y el juego del arte contemporáneo. Esto lo vamos a ver con Hans-Georg Gadamer, en la actualidad de lo bello. Esto es por lo siguiente: Gadamer tiene como estas dos ideas, la idea del juego, que es muy importante para definir el arte, y sobre todo el arte contemporáneo. Parece que el arte contemporáneo es especialmente juguetón, y a veces hace bromas pesadas con este juego, pero también el arte, Gadamer se pregunta por la autonomía del arte, es decir, el arte es realmente autónomo, en el sentido de que supone esta idea que hemos escuchado nosotros, el arte por el arte, o el arte solamente se refiere al arte, o el arte también tiene relaciones con otras cosas. Gadamer sobre todo dice esta idea de el arte nos dice una verdad. El arte no es solamente mero disfrute, mero placer, sino también nos habla sobre nosotros mismos y nos habla a nosotros mismos. Vamos a ver esto en la actualidad de lo bello. Esto es la sesión 9 y la sesión 10, les hablaba de Baudrillard, que nos dice con este nombre tan demoníaco de este libro, El pacto de lucidez o la inteligencia del mal. Baudrillard nos va a mostrar el malestar que también produce el arte actual y por qué produce ese malestar, por supuesto, según su perspectiva. No sé si tienen alguna pregunta de lo que hemos leído, algún comentario. Voy a salir un momentito para verles la cara mejor. No sé si se ve claro un poco la hoja de ruta, si tienen alguna observación. Todo perfecto hasta ahora. Vale, Andrés. Bien. Como les decía Humberto, tenemos que ser claros y precisos con la evaluación. Perdón, vamos a estar aquí. Vamos a hacer como evaluación. Yo hacía antes un trabajo final, pero bueno, la experiencia me ha llevado a pensar más bien que vamos a tratar de hacer pequeñas tareas, ¿no? Las pequeñas tareas, en principio, vamos a pensar, digo en principio porque los cursos tienen vida propia y van definiendo también ritmos propios, pero vamos a pensar que por cada una de estas partes, de estos contenidos, que yo los he puesto del 1 al 7, sobre cada uno de ellos hagamos una pequeña monografía. Aquí no se trata de hacer un trabajo exhaustivo, un trabajo de 20 páginas, sino yo quisiera que estos trabajos fuesen principalmente en cómo ustedes piensan estos temas que hemos tratado. Supongamos, por ejemplo, la idea del juego en Gadamer, y me gustaría mucho que estos trabajos tuviesen esta idea que a mí me gusta mucho del ensayo, el ensayo a tipo Montaigne, ¿no? Michel de Montaigne, el gran ensayista y pensador del siglo XVI, que es esta idea de hacer algo que sea como muy personal. Yo quisiera que digamos, que ustedes hicieran esto desde cómo les ha tocado estos temas, qué cosas, esto sería magnífico, qué cosas se relacionan con su vida, con sus preocupaciones o con sus intereses, de modo que quisiera más bien una cosa en la que
dejaran la pluma, bueno, ya no hay plumas, ya que nadie escribe casi con plumas, sino con computadoras, dejaran como que fluya una reflexión que tenga como ancla fundamental estos textos que vamos a discutir. Estos son todos textos pequeños, no vamos a leer libros aquí, lo que no niega que se los lean, yo no le voy a prohibir a nadie que lea un libro, pero vamos a leer capítulos, ¿no? 2 capítulos, 3 capítulos, generalmente un capítulo realmente, ¿no? Pero las lecturas son cortas. Entonces yo quisiera que, digamos, sentados o sobre cada una de estas lecturas, sobre cada uno de estos temas, ustedes hicieran una pequeña monografía, unas 4 páginas más o menos, pueden ser más, pueden ser menos, pero la idea es esto. Y entonces, bueno, vamos a hacer, como les repito, en principio serían 7, muy posiblemente sean, a lo mejor las recortamos, dependiendo de cómo vayamos. Y bueno, entonces, dependiendo de cuántas sean, la nota será, nosotros tenemos la evaluación sobre 20 puntos, será dividida en partes iguales, ¿no? Si hacemos 7, será entre 7, si hacemos 5, serán los puntos repartidos equitativamente, ¿no? 4 puntos por cada uno. No sé si me explico con esto de la evaluación. La idea es no sobrecargarlos, permitir que hagan estas pequeñas tareas, que repito, son cortitas, y además al mismo tiempo, digamos, la evaluación en última instancia consiste no en reprobar a las personas, sino en saber cómo va la comprensión, sobre todo para los profesores cambiar nuestras estrategias y hacerlas mejores, si es el caso. Entonces, vamos a hacer no un trabajo final, sino pequeñas entregas. Ya veremos el ritmo, cuáles son. No quisiera definirlo porque quisiera ver cómo va la clase. El otro asunto que me parece importante señalar es esto. Este curso, como es a distancia y es por internet, supone que no es presencial, y por lo tanto, no ser presencial, ustedes van a tener disponibles las grabaciones de cada una de las sesiones. De modo que, en primer lugar, no tienen por qué estar presentes. A mí me parece como preferible que lo estén, entre otras cosas por el diálogo, pero si no lo están, también pueden ver las sesiones y valen también, ¿no? Para ello, quiero invitarlos ya tenemos el chat. Vamos a ver si hacemos un chat sobre Pamela, si hacemos un chat sobre nuestra materia. Y también, cuando tengamos el grupo en WhatsApp, van a tener mi teléfono, también pueden hacer consultas individuales, ¿no? Particulares. No todas tienen que ser colectivas. Es decir, yo estoy a la orden para que ustedes, si no puedo en algún momento, pues estoy en otra cosa, nos ponemos de acuerdo cuando podemos conversar un ratico, ¿no? Pero siéntanse, sepan que estoy disponible para aclarar dudas, para conversar, para tratar temas específicos de alguna cosa que de las cuales quieran opinar, quieran preguntarme, etcétera, ¿no? Digamos, el diplomado tiene entonces las clases presenciales y también tiene esta consultas, como las llamamos en la universidad, ¿no? Consultas para que ustedes conversen sobre temas específicos. Bien, no sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario. Hasta ahora todo claro, hasta ahora todo claro. Me alegro. Bien, no voy a mencionar mucho la bibliografía. Yo pongo aquí, como se suele hacer en una buena bibliografía, más textos de los que vamos a leer, los textos que vamos a leer y otros más. Todos estos textos los vamos a tener disponibles, sobre todo los que vamos a leer, ¿no? Y entonces, para que ustedes los tengan, los puedan leer en digital, leer siempre mejor. Yo soy de vieja escuela y me gusta leer en papel, pero ya me acostumbré y soy un fanático también un poco de leer en digital, porque eso además me ha abierto las posibilidades inmensas. De modo que, bueno, partamos de lo digital, vamos a tener estos textos que
compartimos y los leemos. Yo insisto en lo que les había señalado al principio, vamos a tener mejor posibilidad de conversar, de entrar en un diálogo muy fructífero si lo leemos antes de clase, ¿no? Yo no pido que hagan estudios exhaustivos y hagan un análisis, pero sí que lo lean para que tengamos esto que decía, un terreno común con el cual discutir. Bien, entonces vamos bien, no hay comentarios. Bien, yo entonces les decía que les quería señalar esto que es, preguntarnos ahorita, ver estos textos sobre qué es lo contemporáneo, textos que son como muy importantes. Lo contemporáneo tiene bueno, como lo señalaba hace un momento, es el primer texto de hecho, pero vamos a ver qué es contemporáneo, es decir, qué significa contemporáneo, qué está sucediendo ahorita, ¿no? Que no ha pasado. Y la contemporaneidad siempre supone esta cosa de que estamos metidos en ella, ¿no? Somos partícipes de ella. Vamos a ver que hay actitudes sobre esto, pero la contemporaneidad siempre supone el estar dentro de, no es la visión histórica del pasado. Esto es el primer, vamos a decirlo así, particularidad epistemológica temporal de lo contemporáneo. Pero también lo contemporáneo significa, pues, en este sentido, tanto lo señala, también en su época, Leonardo da Vinci en el Renacimiento, en el 400, era contemporáneo, era lo que se hacía en esa época. Contemporáneo tiene este sentido, ¿no? Lo que era contemporáneo a... Entonces Leonardo era contemporáneo del Renacimiento, de lo que sucedía en Italia en el 400. Pero contemporáneo tiene un sentido que es distinto para nosotros, digamos, para nosotros que estamos en el siglo XXI, que es este tiempo histórico que se ha dado después de la modernidad. Modernidad es un término amplísimo, histórico, filosóficamente. En filosofía se piensa que la modernidad comienza con Descartes, que es el gran padre de la modernidad, se dice así, la etiqueta filosófica de René Descartes es que él es el padre de la modernidad, y esto comienza entonces en el siglo XVII, perdón, podríamos decir incluso antes. Hay alguien que dice que la modernidad comienza con la ciencia moderna, y la ciencia moderna es Galileo, un poco Copérnico, Nicolás Copérnico, cuando propone cambiar a la Tierra como centro del universo, a poner el Sol, y esto cambió, por lo menos acabó con el medioevo, que era todavía un mundo, como lo dice bien Alexander Coiré, un filósofo de la ciencia, un mundo cerrado que tenía a la Tierra en el centro, donde Dios estaba muy presente. Y el universo copernicano es el primer momento en que el universo se empieza a hacer universo, y además empieza a ser infinito, ilimitado, sin lugar y sin tiempo. Es decir, la Tierra no es el centro de nada, es una cosa que está ahí en algún lado, y no sabemos el tiempo se hace inconmensurable, de modo que no hay tampoco como ubicación en el tiempo. Y esto se hace como muy... Entonces, digamos, la ciencia moderna es también moderna, marca la modernidad. Pero en arte podemos definir modernidad como este arte que se hace, pienso en la pintura y en la escultura, como este arte que se hace finales del siglo XIX, principios del siglo XX. De modo que contemporaneidad es un poco a finales de la modernidad, como hemos señalado, más o menos en los años 50, 60, y que genera esta forma de vida a nivel mundial, además, porque hay esta importancia de la contemporaneidad, que es que se ha vuelto planetaria, ya no son los tiempos de Occidente, de Europa principalmente y de Occidente, sino son los tiempos del mundo, donde hay, vamos a hablar ahorita un poco de eso, una sacudida y aquí estoy pensando como Nietzsche,
y compañía, había una sacudida de las bases culturales de Occidente, de las bases culturales de la cultura. Pensémonos en moral, política, ética política, ciencia, verdad, vamos a decirlo así, el discurso sobre la verdad, y sobre la belleza o sobre la estética. Es decir, estos tres formas de la vida cultural de un pueblo, que son las formas políticas y morales, las formas estéticas, de definición de lo bello, de que es arte, etc., y las formas de la verdad, en la modernidad supone la ciencia, tienen un derrumbe que a veces es lento y a veces fue muy precipitado. De modo que la contemporaneidad es este estado histórico, no solamente de lo presente, somos contemporáneos ahora de la contemporánea, si se me permite la redundancia, sino que además tenemos en un momento en que se han movido, se han derrumbado o se han problematizado, si queremos ponerlo menos dramático, las bases de las relaciones sociales, que repito, no solamente en Occidente, Nietzsche hablaba de Europa, pero ya podemos empezar del mundo entero, ¿no? Y un poco entonces, lo que hemos señalado ahorita sobre el arte contemporáneo, que nos sentimos perplejos, nos sentimos un poco perdidos, nos sentimos a veces disgustados, esto nos sucede también con el mundo, ¿no? Es decir, en el caso del mundo cristiano occidental, hasta el siglo, más o menos del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, era un mundo donde belleza, verdad y moral, y lo bueno, qué es lo bello y qué es lo verdadero, estaba más o menos claro, bajo la idea, digamos, el paraguas de la cristiandad. Pues, de la cristiandad pienso no solamente el catolicismo, sino el protestantismo y sus diversas versiones. Había un marco sólido, había una referencia de qué eran estas tres formas principales, a la cual podemos añadirse mujer, filosofía y religión. Y esto en la modernidad empezó a hacer agua, empezó a derrumbarse, sobre todo, digamos, en el finales del siglo XVIII, y en el siglo XIX es el siglo donde se patentiza, donde se hace evidente que el mundo ha cambiado, ¿no? Esto que habían indicios de esto claro en el siglo XIX, en el siglo XX, sobre todo después de las dos guerras mundiales, se hizo muy evidente, ¿no? El mundo cambió y podemos ver esto de una forma nostálgica, lamentarnos de haber perdido esto, o podemos verlo también como una posibilidad y una oportunidad. Yo creo que hacia allá es que podemos pensar más esto, con los problemas que trae esto, con los problemas que son distintos de los problemas anteriores, pero también supone un reto que puede ser vivencialmente como muy interesante y muy importante. En todo caso, hay que vivir los tiempos. Para eso entonces quería compartir estos textos con ustedes. No sé si tienen algún comentario, alguna duda. Bien, vamos a leer un poco esto. ¿Qué es lo contemporáneo? A través de estos autores. La idea, tenemos un texto primero sobre el arte contemporáneo. La idea de que el arte contemporáneo se puede estudiar desde la perspectiva de la historia parece intuitivamente inaceptable. ¿Por qué? Bueno, porque si queremos entender el arte con esta herramienta poderosísima que es la historia del arte, igual que con la filosofía, en buena medida uno puede pensar que el arte es en buena medida su historia del arte. Hegel decía esto sobre la filosofía es la historia de la filosofía. Esto sucede con el arte en general, es decir, el arte no solamente es el estudio de cada uno de los que hemos llamado estilos, corrientes en particular, sino el arte siempre supone diálogos, que a veces son disputas, peleas, no siempre diálogos amigables, con estilos anteriores, con su historia, es revisión, es asimilación, es discusión de la historia. Por eso la perspectiva histórica es tan importante en la historia del arte. Y la misma
digamos, estética, filosófica, se alimenta, se nutre, le es necesaria la historia del arte. Dice Alberro, de quien es este texto: los historiadores del arte difícilmente estarán preparados para esta tarea, ya que el arte contemporáneo es, por definición, emergente, todavía no histórico. ¿Por qué? Porque todavía no ha pasado, ¿no? Estamos dentro del arte contemporáneo. Y es algo que nos está sucediendo, sí, ya desde hace unos 30 años más o menos, casi 40 años, como yo les decía, finales de los 80, ya los 90 es arte contemporáneo de forma muy clara, en los 80 ya empieza a formularse la idea de arte contemporáneo, de modo que tenemos 30 y pico de años con un arte que es contemporáneo, y efectivamente en 30 y pico de años todavía estamos metidos entre otras cosas porque parece, como lo decíamos con los estilos, no hay un estilo que ha pasado. Es decir, como podríamos decirlo con el cubismo a finales de los años 40 y 50 ya nadie hacía cubismo, de modo que se podía hacer historia del cubismo, porque, digamos, como muchas de las vanguardias, rápidamente fue superada por otras, y que se pretendían decir algo nuevo. Entonces, los mismos cubistas hicieron otra cosa. Picasso no siguió haciendo pintura cubista, hizo otras cosas. Entonces, el arte contemporáneo es todavía un arte, según Alberro, no histórico. Esta incapacidad para concebir una historia del arte contemporáneo o entender que lo contemporáneo puede ser histórico consiste simplemente en la imposibilidad práctica del proyecto, dada la evidente diversidad de ese arte. Entonces, fíjense que Alberro aquí mete otro problema, que es este que hemos señalado. Si bien el arte contemporáneo es todavía contemporáneo, si tuviese las formas que tenían las vanguardias, en el que se especificaba cada uno de los estilos, los cubistas definían de forma clara que era el cubismo y señalaban que ese era el arte que debía de ser. Así lo hicieron los dadaístas, lo hicieron los surrealistas. Vamos a nosotros a ver a Clement Greenberg, que Clement Greenberg nos dice que el arte abstracto, que no le gustaba ese nombre, pero que el arte abstracto norteamericano, que además era hecho por amigos de él, ¿no? Por Motherwell, Pollock, Rothko, era el arte, no solamente el arte que se hacía en ese momento, sino era como el fin del arte. Es decir, no, en pintura al menos no debería hacerse un arte distinto porque había llegado a la esencia del arte, que era conocerse a sí mismo y expresarse a sí mismo. Es decir, el arte abstracto, pensaba Greenberg, es la culminación de la pintura en Occidente. Por lo tanto, no debería haber un arte nuevo. Lo decía él y lo decía Motherwell. En este caso, esto no sucede con la contemporaneidad, porque ya no hay un arte. Todos los artes anteriores se definían como el arte. Los dadaístas pensaban que el arte debía ser así, los futuristas pensaban que el arte debía ser como ellos lo pensaban, y con el arte contemporáneo esto no sucede. No hay un estilo único, no hay una forma que se asuma como la que define el arte, y entonces digamos, a la contemporaneidad, que porque no ha pasado y estamos metidos en ella, hace difícil pensar el arte contemporáneo. También está esta idea de la pluralidad, ¿no? Es demasiado plural. Uno pensaría, y vamos a ver que nuestros autores algunos lo dicen, bueno, uno pensaría que el arte contemporáneo se va a decantar en algún momento y va a haber entonces la posibilidad de que emerja un estilo, pero bueno, ya tenemos 30 años, que no es poca cosa tampoco, y esto no ha sucedido. No hay un estilo que haya aparecido y que suponga que describe qué es esto que se llama arte contemporáneo. Al contrario, pareciera que más bien se amplía la pluralidad, se amplía la diversidad y cada vez hay algo nuevo, ¿no? Y entonces Alberro nos dice esto: de hecho, una historia del arte contemporáneo, en caso de lograrse, podría ir en perjuicio de este arte al constreñirlo, porque pasa esta cosa que también lo decimos los filósofos: cuando algo se piensa, ya se fija, ¿no? Se pone en un concepto, se pone en una idea, y la realidad generalmente sigue pasando, ¿no? Sigue sucediendo. De modo que también dar como
tratar de intentar descubrir un estilo o un concepto del arte contemporáneo también puede constreñirlo bueno, y esto que pasa cuando se piensa algo que se fija, ¿no? Y se cristaliza, vamos a decirlo así. Y el problema del cristal es que es poco flexible. Y el arte contemporáneo parece que nos exige constantemente flexibilidad. Esta idea de, como lo señalaba al principio, de no poder conceptualizar el arte contemporáneo, es uno de sus grandes retos para pensarlo. Y cuando digo pensarlo, no solamente digo racionalmente, sino vivirlo, apreciarlo, disfrutarlo. Es decir, tener esta relación con nosotros nos es retador. Y el reto aquí no significa necesariamente obstáculo o dificultad, significa que me exige más que ver el arte antes de la modernidad o el arte, sí, digamos, ya Picasso suponía un reto importante, había gente que se enfurecía, que decía que eso no era arte. Bueno, esto que sucedió ya en la modernidad, esto lo dice Lyotard, ¿no? Esta idea de que todo arte moderno tiene que ser también posmoderno, porque siempre supone romper la forma anterior y pensar una forma nueva. Y esto sucedió ya con los impresionistas, ¿no? Los impresionistas destruyeron la forma de la representación lo más exacta posible de la realidad para hacer otra cosa, ¿no? De pintar sus impresiones, para usarlo como lo decía Manet, ¿no? Hacer un arte que quisiera una cosa distinta a lo que se había hecho los 3 siglos pasados, ¿no? Entonces, toda modernidad supone la dificultad, y toda contemporaneidad, la dificultad de pensarlo. Y esta dificultad puede ser también muy motivadora y muy fértil, como lo señalaba. Igualmente tenemos este texto de Gadamer, de Verdad y Método. Todo el mundo conoce esa peculiar impotencia de juicio, allí donde no hay una distancia en el tiempo que nos proponga patrones seguros. Sí, el juicio se vuelve un poco impotente, ¿no? Si no tenemos la distancia suficiente para que opere. El juicio sobre el arte contemporáneo, dice Gadamer, reviste para la conciencia científica. Cuando Gadamer aquí habla de conciencia científica, quiere hablar como de la reflexión filosófica, ¿no? La conciencia científica, una desesperante inseguridad. Cuando nos acercamos a este tipo de creaciones, lo hacemos evidentemente desde prejuicios incontrolables, desde presupuestos que tienen demasiado poder sobre nosotros como para que podamos conocerlos, y que confieren a la creación contemporánea una especie de hiperresonancia que no se corresponde con su verdadero contenido y significado. Es decir, el arte contemporáneo, nos dice Gadamer, en la medida en que nos afecta de forma como muy inmediata, no tenemos la suave distancia histórica que nos permite pensarlo con más calma, como hacemos con el arte del Renacimiento, con el arte clásico, con el arte barroco, que ya tenemos como muchas claves, tenemos como mucha más cultura y reflexión sobre ello. En el arte contemporáneo se vuelve excesivamente ruidoso, ¿no? Porque está como muy cercano y no tenemos las herramientas de pensamiento. Cuando digo de pensamiento, repito, tampoco quiero decir solamente racionales, sino de nuestro gusto, de formación del gusto, lo tenemos muy cerca, y esa cercanía nos aturde, ¿no? Un poco lo que quiere decir Gadamer. Solo la paulatina extinción de los nexos actuales va haciendo visible su verdadera forma y posibilita una comprensión de lo que se dice en ellos que pueda pretender para sí una generalidad vinculante. Gadamer no es posmoderno y todavía tiene esta idea de que haya algo vinculante que nos permita reunir toda esta diversidad que se llama arte contemporáneo, más allá del mero nombre de arte contemporáneo, ¿no? Donde hay como hemos dicho, esta inmensa diversidad. Nuestro pensamiento creo que siempre necesita eso, ¿no? Alguna forma de vinculación, aunque sea con un nombre, ¿no? Contemporáneo, posmoderno, etc. Está este magnífico texto de Giorgio Agamben,
que lo pongo un poco más en extenso, este es un texto más largo, pero lo pongo más porque es realmente fundamental, me parece a mí. Dice Agamben, ¿de quiénes y de qué somos contemporáneos? Y sobre todo, ¿qué significa ser contemporáneo? Pertenece realmente a su tiempo, es verdaderamente contemporáneo, aquel que no coincide perfectamente con este ni se adecua a sus pretensiones y es por ende, en este sentido, inactual. Es decir, esta idea que me parece fundamental y que tal vez yo creo que sin quererlo todos lo tenemos. Nosotros somos contemporáneos de nuestro tiempo, no podemos ser otra cosa, pero al mismo tiempo muchos sentimos esta cosa de no pertenecer completamente a esto. Es decir, yo como que no estoy sumido totalmente dentro de la contemporaneidad. Hay esta idea de mantener una distancia, pero justamente por eso sigue Agamben, a partir de ese alejamiento y ese anacronismo, es más capaz que los otros de percibir y aprender su tiempo. Y entonces hay esta idea, que señala Agamben, de que el ser contemporáneo no significa estar totalmente metido en el tiempo, sino también una distancia que me permita sea capaz de tratar de comprenderlo. Esta no coincidencia no significa, naturalmente, que sea contemporáneo quien vive en otra era, un nostálgico que se siente más cómodo en la Atenas de Pericles o en el París de Robespierre, y del Marqués de Sade, que en la ciudad y el tiempo que le tocó vivir. Un hombre inteligente puede odiar a su tiempo, pero sabe que pertenece irrevocablemente a él, sabe que no puede huir de su tiempo. ¿Se recuerda esta película bellísima de Woody Allen, Midnight in Paris? Este personaje que quiere huir a ese París de los años 20, finales de los años 20, donde están estas figuras, Hemingway, Faulkner no, ¿cómo es que se llama? El que escribió El Gran Gatsby. No recuerdo. Bueno, y está Picasso, Scott Fitzgerald, sí. Está Picasso, está Dalí, está Buñuel, y entonces, bueno, que quiere salir de ese París contemporáneo e irse a ese París romántico de los años 20, y al mismo tiempo se encuentra con esta chica que quiere ir más atrás, que piensa que el verdadero París no es ese donde ella vivía, que era el París donde quería ir el personaje sino el París de finales del siglo XIX, Cézanne, etc. Y está el personaje vuelve otra vez por estas circunstancias, estas idas y venidas hacia el pasado, y se da cuenta de que París es ese en el que vivía, y se lo muestra a esta muchacha que se lo encuentra y se lo sitúa otra vez en el tiempo. Entonces, digamos, hay esta idea de vivir el tiempo, como dice Agamben, pero al mismo tiempo no ser cómplice de él, ¿no? La contemporaneidad, dice él, es pues una relación singular con el propio tiempo, que es propio, es nuestro, que adhiere a este y a la vez toma su distancia. Más exactamente, es esa relación con el tiempo que adhiere a este a través de un desfase y un anacronismo. Los que coinciden de una manera excesivamente absoluta con la época, que concuerdan perfectamente con ella, no son contemporáneos porque, justamente por esa razón, no consiguen verla, no pueden mantener su mirada fija en ella. El poeta, el contemporáneo, dice Agamben, debe tener fija la mirada en su tiempo. ¿Pero qué ve quien ve su tiempo? La sonrisa en mente de su siglo. Me gustaría aquí proponerles una segunda definición de la contemporaneidad. Contemporáneo es aquel que mantiene la mirada fija en su tiempo para percibir no sus luces sino sus sombras. Todos los tiempos son, para quien experimenta su contemporaneidad, oscuros. Contemporáneo es quien sabe ver esa sombra, quien está en condiciones de escribir humedeciendo la pluma en la tiniebla del presente. Más que significa ver una tiniebla, percibir la sombra. Puede llamarse contemporáneo solamente al que no se deja cegar por las luces del siglo y es capaz de distinguir en estas la parte de la sombra, su íntima oscuridad.
Con esto todavía no hemos respondido a nuestra pregunta: ¿por qué debería interesarnos poder percibir las tinieblas que provienen de la época? ¿Acaso la sombra no es una experiencia anónima y por definición impenetrable, algo que no está dirigido a nosotros y no puede, por lo tanto, incumbirnos? Al contrario, contemporáneo es aquel que percibe la sombra de su tiempo como algo que le incumbe y no cesa de interpelarlo, algo que, más que cualquier luz, se refiere directa y singularmente a él, quien recibe en pleno rostro el haz de tiniebla que proviene de su tiempo. De ahí que ser contemporáneo sea, ante todo, una cuestión de coraje, porque significa ser capaces no solo de mantener la mirada fija en la sombra de la época, sino también percibir en esa sombra una luz que, dirigida hacia nosotros, se aleja infinitamente de nosotros, es decir, llegar puntuales a una cita a la que solo es posible fallar. Por eso el presente que la contemporaneidad percibe tiene las vértebras rotas. Aquí sigue Agamben, un poema de Mandelstam, el poeta ruso. Nuestro tiempo, el presente, no es solo lo más distante, no puede alcanzarnos de ninguna manera. Tiene la columna quebrada y nos hallamos exactamente en el punto de la fractura. Por eso somos, a pesar de todo, sus contemporáneos. La cita que está en cuestión en la contemporaneidad no tiene lugar simplemente en el tiempo cronológico. Es, en el tiempo cronológico, algo que urge en su interior y lo transforma. Esa urgencia es lo intempestivo, el anacronismo que nos permite aprender nuestro tiempo en la forma de un demasiado temprano, que es también un demasiado tarde, de un ya, que es también un todavía no, y reconocer en la tiniebla del presente a la luz, la luz, aunque sin poder alcanzarnos nunca, está permanente en viaje hacia nosotros. Quien pueda decir, mi tiempo, divide el tiempo, inscribe en él una cesura y una discontinuidad, y sin embargo, justamente a través de esa cesura, esa interpolación del presente en la homogeneidad inerte del tiempo lineal, el contemporáneo instala una relación especial entre los tiempos. Si bien, como hemos visto, el contemporáneo es quien quebró las vértebras de su tiempo, o percibió la falla o el punto de ruptura, él hace de esa fractura el lugar de cita y de encuentro entre los tiempos y de las generaciones. Es decir, esta idea magnífica de Agamben de que lo contemporáneo significa dividir esa actualidad y pensarla entonces temporalmente. Aquí Agamben está indudablemente influenciado por Heidegger, en el que, como Heidegger piensa, somos tiempo y contemporaneidad significa ser conscientes de esa temporalidad, en la que nunca estamos demasiado actuales, porque si no, no vamos a percibir nada, y no estar demasiado actual significa ser conscientes de la hendidura, de la ruptura que establecemos, y que nos habla del pasado. Inevitablemente lo contemporáneo apunta también al pasado y al futuro, que en el caso de nuestra contemporaneidad es un futuro que se hace cada vez más inseguro y más desleído. Pero esta conciencia de contemporaneidad, que es precisamente entenderse también fuera del tiempo contemporáneo, inaugura entonces esto. Vamos a verlo con Terry Smith, que la contemporaneidad significa fundamentalmente una reflexión sobre el tiempo, sobre nuestra existencia en el tiempo. No es casual, he mencionado a Heidegger, que tiene este texto fundamental de la modernidad, que es Ser y Tiempo. Pienso en Ricoeur, con la idea de narración y temporalidad. Narración supone, entre otras cosas, nuestra identidad, es narrativa. De modo que yo creo que Agamben muestra de forma como muy adecuada y muy bella, me parece, esta idea de contemporaneidad como ser consciente del tiempo. Y ser consciente del tiempo significa no solamente el tiempo presente, sino de la temporalidad de pasado, de que ya no hay algo que se ha perdido y algo por venir, ¿no? Algo que esperamos, y esperamos cada vez de forma más clara. Y finalmente, para terminar, está el texto famosísimo de Nietzsche en La Gaia Ciencia. El mayor acontecimiento reciente, que Dios ha muerto, dice Nietzsche, que la creencia en el Dios cristiano ha caído en el descrédito, empieza desde ahora a extender su sombra sobre Europa. Al menos a unos pocos,
dotados de una suspicacia bastante penetrante, de una mirada bastante sutil para este espectáculo, les parece efectivamente que acaba de ponerse un sol, que una antigua y arraigada confianza ha sido puesta en duda. Es decir, Dios ha muerto puede significar la idea de que pereció una cultura, de que algo ya no es más, de que una tradición que parecía muy sólida y que nos había construido un mundo se acaba. Nuestro viejo mundo, que debe parecerles cada día más crepuscular, más dudoso, más extraño, más viejo. Pero en general se puede decir que el acontecimiento en sí es demasiado considerable, dice Nietzsche, demasiado lejano, demasiado apartado de la capacidad conceptual de la inmensa mayoría como para que se pueda pretender que ya ha llegado la noticia, y mucho menos aún que se tome conciencia de lo que ha ocurrido realmente y de que todo lo que en adelante se ha de derrumbar, una vez convertida en ruinas esta creencia, por el hecho de haber estado fundada y construida sobre ella, y por así decirlo, enredado a ella. Fíjense esta idea también de Nietzsche, esta idea de que se nos escapa, por lo menos a la mayoría, ¿qué está pasando? No sabemos qué sucede, sentimos un poco el ruido, escuchamos voces, pero hay una idea que se va de, digamos, la incapacidad nuestra de pensar el tiempo, lo que está sucediendo, y en el caso de Nietzsche, ni más ni menos esta cosa que es la muerte de una cultura, ¿no? Puesta en íconos, en la palabra de la muerte de Dios. ¿Quién puede adivinar con suficiente certeza esta larga y fecunda sucesión de rupturas, de destrucciones, de hundimientos, de devastaciones, que hay que prever de ahora en más para convertirse en el maestro y el anunciador de esta enorme lógica de terrores, el profeta de un oscurecimiento, de un eclipse de sol como no se ha producido nunca en este mundo? Sufriremos demasiado fuerte quizás el efecto de las consecuencias inmediatas del acontecimiento. Estas consecuencias inmediatas no son para nosotros, en contra tal vez de lo que se cabía esperar, de ninguna manera tristes, opacas ni sombrías. Son más bien como una especie de luz, una felicidad, un alivio, un regocijo, una confortación, una aurora de un tipo nuevo difícil de describir. Es decir, lo que parecía muerte y crepúsculo, lo que parecía noche oscura, para citar a San Juan, no lo es, dice. Si lo pensamos de forma adecuada, esto es más bien el comienzo, ¿no? Efectivamente, dice Nietzsche, los filósofos, los espíritus libres, con la noticia de que el viejo Dios ha muerto, nos sentimos como alcanzados por los rayos de una nueva mañana. Con esta noticia, nuestro corazón rebosa de agradecimiento, admiración, presentimiento, espera. Ahí está el horizonte despejado de nuevo, aunque no sea aún lo suficientemente claro. Ahí están nuestros barcos dispuestos a zarpar, rumbo a todos los peligros. Ahí está toda nueva audacia que le está permitido a quien busca el acontecimiento. Y ahí está el mar, nuestro mar, abierto de nuevo como nunca. Entonces fíjense que tenemos estas distintas perspectivas de lo contemporáneo que tienen esta doble característica, problemática, difícil por una parte, retadora, pero al mismo tiempo, y yo quisiera como conservar siempre esto, la idea de que lo contemporáneo supone posibilidad, supone apertura, supone transitar por mares que pueden ser difíciles, complicados, no cómodos, como eran los mares de la modernidad europea sobre todo, que eran seguros, habían certezas, había un piso firme. Ahorita no lo hay. Uno de los retos de lo contemporáneo creo que es asumir esto, que esto efectivamente es así. Nietzsche lo decía con este término como muy duro, estamos en el nihilismo consagrado, es decir, ya no tenemos ninguna base firme, ya no tenemos ninguna certeza. Nietzsche lo dice, todo es perspectiva, todo es interpretación. Bueno, esto que se muestra como
angustiante, puede ser también la angustia del nacimiento nuevo, del comienzo, y de la promesa o por lo menos la posibilidad de pensar esto que nos sucede de una forma, como lo quería Nietzsche, más juguetona, que se pueda bailar con ello. No sé qué les parecen estos textos, si quieren comentar algo. No sé si logré explicarme con este sentido retador, problemático, pero al mismo tiempo yo todavía creo, aunque me parece que cada vez es más difícil hacerlo, es más complicado, pero que esto supone posibilidades, supone no solamente la conciencia de que algo ha cambiado, de que algo acabó, sino contemporaneidad también significa posibilidades, ¿no? Lo que señalaba ahorita, libertad también significa también quitarnos muchos pesos de encima, ¿no? Y ser un poco más ligeros, más bailarines, ¿no? Como quería Nietzsche, que fuesen sus dioses. Yo solamente quiero los dioses que sepan bailar, decía. No sé, me gustaría escucharlos. Bien. Yo quería terminar rápidamente, no los voy a fastidiar más. Déjenme buscar, se me da un texto, que son estas preguntas, estas inquietudes que les decía que tengo. Permítanme un momentico. Ajá, aquí está. Permítame entonces compartir esta última página. Se me perdió otra vez. Ajá. Disculpen que estaba perdido un poco. Hay algo que se me esconde. Ahora sí, ya lo tengo. Disculpen el enredo. Bien, yo quisiera que estas interrogantes sobre el arte contemporáneo las tengamos como siempre presentes. Yo creo que estas son como lecturas transversales a través de las sesiones que vamos a tener, y me parece que las tengamos aquí, digamos, en nuestra cabeza, dando vueltas para tratar de responderlas, ¿no? Lo primero, bueno, es esta cosa como muy filosófica, vamos a decirlo así. Si hay una necesidad y hay una posibilidad de una estética del arte contemporáneo, es decir, igual que la estética se pensó con Kant como este pensamiento sobre la vivencia del arte y sobre poder definir qué es el arte, entonces la idea es si hay la posibilidad y es posible una estética de arte contemporáneo. Nosotros evidentemente vamos a tratar de hacer esto, pero también tenemos que entender que hay retos, que hay quienes dicen que no es posible ya una estética, es decir, ya no debe haber una reflexión, vamos a llamarlo así, meta-artística, que el arte debe hacer el esfuerzo de explicarse solo, de que no hace falta filosofía, de que la filosofía lo que quería hacer era hacer un discurso que gobernara sobre la sensibilidad del sujeto moderno y
y le dijera qué es la forma adecuada de, o cómo es la forma adecuada de percibir lo bello y el arte, ¿no? Lo bello en Kant y posteriormente el arte. Y a lo mejor esto no hace falta. Parte de la libertad que nos propondría lo contemporáneo es no hay necesidad de reflexión filosófica que me ayude. Esto es un reto importante y que siempre está presente. Habíamos hablado de la relación entre arte y vida. Se han derrumbado estas fronteras. La discusión contemporánea implica que pareciera que se ha derramado el arte sobre la vida y la vida también se ha metido en el arte y lo ha transformado. Ya no hay el arte que está en un museo que representa las formas bellas o importantes en que se da nuestra espiritualidad, y el museo es algo así como un templo donde vamos a contemplarnos a nosotros de una forma sublime, etc. No, el arte se ha mezclado con la vida. ¿Qué significa esto? Esto es que la vida se ha vuelto estética, o lo estético se ha vuelto vida. Sigue habiendo una diferencia de la experiencia estética con respecto a otras experiencias, o es una experiencia en el mundo más. Esto que señalábamos, arte y ética y política, esta relación que fue muy importante en las vanguardias de principios del siglo XX, como lo señalábamos. Hay todavía esta relación, ¿cómo será? Todo arte supone una negación de la política después del derrumbe y el fracaso estruendoso de los proyectos utópicos que se devinieron en formas muy autoritarias. Todavía el arte nos puede decir algo sobre el arte de vivir, o cómo vivir cada uno de nosotros y cómo vivir en sociedad. El arte puede señalar algo de eso, o más bien se ha abierto un esteticismo muy radical, donde el arte es solamente disfrute, como lo pensaba Hegel en las lecciones de estética. Arte y libertad. A mí me entusiasma esto de forma importante. ¿Es el arte un modelo para la libertad? ¿En qué sentido el arte nos libera? ¿Somos más libres en la contemporaneidad o más mediados por la administración social y la mercancía? Se dice mucho esto, ¿no? El arte está dominado por el mercado. Vivimos en sociedades que en buena medida son libres, unas más que otras, o por lo menos tenemos un ideal de libertad, pero también son estas sociedades muy controladas, muy mediadas por las formas del Estado. El arte nos dice algo con respecto a esto. Esta idea importante, que tiene que ver un poco con la primera pregunta, ¿el arte necesita un discurso que lo justifique, o el arte se justifica solo? Es decir, nosotros, pensémonos hace 200 años, veíamos una pintura y la pintura ya sabíamos que era un arte porque describía una cosa que claramente identificábamos como tal. Ahora, si hay un plátano, un cambur pegado a una pared, pareciera que hay un discurso que nos tiene que explicar por qué eso es arte, ¿no? O por qué un graffiti es arte también en una pared. Y entonces, ¿el arte tiene la posibilidad de describirse a sí mismo, o necesitamos de nuevo o una estética o un discurso, sea del curador, sea del artista, sea del crítico, sea al arte como arte? Y finalmente, esto de estética y experiencia, preguntarnos esta idea de qué es arte, en qué consiste la experiencia del arte. ¿Sigue siendo igual que la experiencia del arte hasta finales del siglo XIX, este arte que nos agradaba, nos producía placer, o el arte quiere hacer otras cosas? La experiencia sobre el arte se ha hecho compleja. Sigue siendo una experiencia de objetos. Esto lo van a ver seguramente con Renato. Ya el arte parece que se ha desobjetivado, y el arte es fundamentalmente una experiencia subjetiva que a veces tiene un objeto y a veces no. ¿Y en qué se ha transformado la obra de arte? La obra de arte, ¿qué es? ¿No? Es un proyecto, es una incitación,
parece que cada vez menos, o en muchas instancias es algo que se diluye. Y entonces, ¿sobre qué es el arte? Sobre la experiencia del arte, sobre la experiencia de la obra artística, tenemos que hacer estas preguntas ontologías sobre la realidad de lo que es el arte, que no es evidentemente ya la seguridad y la certeza que teníamos con el objeto pintura, con el objeto escultura, e incluso con el objeto danza o con el objeto música. Es decir, era muy claro que la música de Beethoven, a pesar de que no es un objeto perdurable, es una forma de arte porque tiene una estructura muy clara y es, en el momento de la ejecución se muestra como una obra de arte. Bueno, esto no es ni siquiera con la música ahora parece claro. Música que no parece música, piensen en John Cage, música que es solo silencio, ¿no? Un pianista frente a un piano sin tocar nada. Entonces hay que preguntarse sobre la existencia y sobre el ser del arte contemporáneo. Estas preguntas, tengámoslo, yo se las voy a dar a Pamela para que ustedes las tengan a la mano y que ellas sean como hilos conductores transversales de nuestra discusión sobre el arte contemporáneo. Bien, estoy pasado de tiempo. No sé si tienen alguna duda, pregunta. No, para nada, pero maravilloso todo, maravilloso. Qué bueno. Qué bueno que te haya gustado. Bien, bueno, nada, me despido, pero de todas formas estoy a la orden por vía del grupo de WhatsApp y por el grupo que hagamos para esta materia en particular. Yo creo que es adecuado tenerlo. Yo tengo una pregunta, no sé si a lo mejor lo veremos más adelante. Por favor. Pero bueno, por favor, el tema de la contemporaneidad, ¿no? De estar en el tiempo pero a la vez anacrónico. No sé si eso ha sido, si ha ido más con el tema de internet y demás, ¿no? Es decir, tenemos ahora un acceso a todos los tiempos posibles, por así decirlo, ¿no? Podemos ver obras y arte y manifestaciones de todos los tiempos, y no sé si eso ha provocado que a la vez sea contemporáneo pero a la vez sea anacrónico. Sí, yo creo, porque además en nuestra experiencia cotidiana también la Internet nos ha metido en una, vamos a llamarlo así, una distorsión del tiempo, ¿no? Como muy importante. Digamos, estamos sincrónicamente, personas en distintos espacios, pero además en distintos tiempos. Ustedes que están en Cádiz, están ya en noche, tarde, y nosotros yo estoy ahorita en Lima, Perú, y apenas está comenzando a atardecer. Pero creo que sobre todo es esto de que la contemporaneidad no se muestra como un tiempo seguro, cómodo. Es decir, piensen en la modernidad en Estados Unidos en los años 50, donde había, digamos, la posesión y la seguridad, la certeza de un tiempo. Se pensaba que además ese tiempo iba a ser precisamente un tiempo eterno. Los Estados Unidos iban a ser siempre en este American Way of Life, de esta idea de un progreso permanente. Entonces había certeza de estar en el tiempo. Yo creo, Miguel, que ahora no tenemos eso, y eso nos hace entonces distanciarnos con el tiempo, ¿no? Y tener una vivencia del tiempo distinto. La modernidad tenía lo hablé ahorita con la idea del modo de los norteamericanos, esta idea de progreso, todo futuro iba a ser siempre mejor, y entonces nuestro tiempo contemporáneo iba a mejorar hacia el futuro, y esto no lo tenemos nada claro de que sea así. De modo que ahí la contemporaneidad supone una vivencia del tiempo que es distinta a la que sucedió no hace mucho tiempo, digamos, hace unos 40, 50 años, y digamos, en la modernidad, por lo menos claramente desde el siglo XVIII, que se pensaba que el futuro, sea porque el futuro continúa en el caso del progreso técnico, científico y económico, sea por la idea de las utopías que iban a construir un mundo mejor, y ya esto no es así, de modo que estamos un poco encerrados en la contemporaneidad, es decir, no tenemos la certeza de que lo que venga sea mejor,
y al mismo tiempo tenemos como mucha conciencia histórica de que no podemos ir hacia el pasado, pues, ¿no? De que no es posible recobrar el pasado. Y esa, digamos, estar atrapados en esta contemporaneidad también nos hace ser como muy conscientes de ella, ¿no? Con mucha lucidez, y eso creo que apunta Agamben con esta idea de que no podemos escapar de nuestro tiempo, pero bueno, tenemos el deber al menos de echarnos un poco para atrás y poder comprenderlo, poder pensarlo. Para pensarlo, yo estoy de acuerdo con Agamben, hay que también producir una cesura en él, producir una grieta, ¿no? Que nos permita abrirlo, pues, ¿no? Entenderlo. Yo les decía esto, el hombre contemporáneo es el hombre cada vez más consciente de su temporalidad, y temporalidad significa percibir el tiempo de una forma distinta, y significa además ser consciente históricamente del tiempo que vivimos. Arthur Danto lo vamos a ver, pero dice esta cosa como muy buena. Lo único que no puede hacer el arte contemporáneo es pensar que puede hacer arte histórico como lo hicieron los anteriores. Es decir, no se puede hacer ahora arte como lo hizo Picasso a principios del siglo XX. Hay un artista que hace pinturas como las hace Picasso, Marc Victor, que es un artista que se apropia de los trabajos de los otros, pero él siempre tiene la conciencia de que está haciendo arte como Picasso ahora, ¿no? Y entonces no podemos tener la conciencia histórica ingenua de que yo puedo pintar como pintaba Cézanne. Ya no se puede hacer eso. Eso es como que lo único que no podemos, y fíjate que lo que supone es una gran conciencia del tiempo, una gran conciencia histórico contemporánea. No sé si te respondo de forma adecuada, más o menos. Sí, totalmente, ¿no? Muchas gracias. Vale, no, gracias a ti. No sé si alguien más quiere comentar algo. Bien, les agradezco muchísimo que me hayan permitido compartir con ustedes estos textos y algo de estas ideas. Vamos entonces a comenzar como lo teníamos, a seguir, continuar más bien. La semana que viene con Arthur Danto, los textos están en es el capítulo 1, vamos a leer el capítulo 1. Este es un texto que es de varios ensayos, vamos a leer el primer ensayo, el primer capítulo. Y después leemos yo quisiera leer el tercero, antes leía el segundo, pero me gusta más el tercero. Pero por el momento yo le doy a Pamela los materiales para que suban ese texto de Danto, si lo pueden tener o lo tienen a la mano, vayan leyéndolo. Y nos vemos entonces la clase que viene para comentarlo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, que tengan buenas tardes. Buenas noches los amigos que están en Cádiz y por ahí más allá. Y nada, un placer haber estado con ustedes hoy. Nos vemos el martes que viene. Que estén muy bien. Que tengan... Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. No, a ustedes, chao. No.